Bienvenidas y bienvenidos todas al coloquio que hemos denominado Educación Básica Primaria. En esta oportunidad tenemos un tema muy particular y especial para nosotros que tiene que ver con la convergencia de inteligencia artificial y educación. Saludamos a todos los estudiantes, profesores que están conectados y también a nuestros invitados especiales. Ya se los voy a presentar en un momentico. Por supuesto, a la coordinadora del programa, la profesora Ana María Cadavid, que está ya desde el 109, esperando a aquellos que quieren estar de forma presencial, la profesora Natalia Ramírez, nuestra jefa de departamento, la profesora Lorena Rodríguez Rabe, también se encuentra acompañándonos. Voy a permitirme, antes de presentar a nuestros invitados especiales, hacer una breve, bueno, no sé si de pronto la profesora Lorena, la profesora Ana quisieran decir algo previamente. Espacio del coloquio, que ya este es nuestro tercer encuentro en el coloquio Mm, y creo que eh, son espacios que a todos, a todas nos sirven para complementar la formación que están teniendo en los cursos de la licenciatura y que es muy bueno que compartamos esta información con todos los maestros y maestras que están en la básica primaria, no solo para nuestros estudiantes, sino que aquí pueden estar todos los que estén interesados. Entonces, bienvenidos, qué bueno que se sigan conectando y que sigan compartiendo pues esta información que creo que es absolutamente valiosa pues para todos los maestros y maestras, no solo que están en formación, sino que todos los días se tienen que enfrentar a los retos nuevos que trae la educación y creo que este es uno que a todos nos compete. Gracias, gracias, jefa. Bueno, me voy a permitir entonces, les decía, una pequeña introducción para contextualizar este espacio y también que ustedes puedan comprender de una buena manera por qué tenemos estos invitados el día de hoy. En este espacio partimos de una premisa muy importante que hemos estudiado a lo largo de nuestras investigaciones en el campo que constituye la convergencia entre educación y tecnologías. Y esta premisa tiene que ver particularmente con la idea de que la tecnología no es solamente un conjunto de herramientas, sino que corresponde a un complejo relacionamiento sociotécnico que implica prácticas, que implica conocimiento, que implica subjetividades, que implica lenguajes distintos y que inciden de forma directa en la expectativa que tenemos como profes justamente sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. En este sentido, acogemos entonces como colectivo la idea de que la escuela es una institución formadora. Hablando de escuela, me refiero a las instituciones de educación superior, educación básica, educación media, y que estas no se limitan solamente a la adopción de recursos o artefactos tecnológicos, sino, por supuesto, hay un requerimiento de abordar de una forma crítica todos estos artefactos y también asumir una postura crítica en relación con los supuestos culturales, cognitivos, educativos, ¿cierto? Éticos que les dan forma y que nos permite también hacer esa integración. Con esa premisa de fondo, consideramos que, digamos, si bien la inteligencia artificial tiene su génesis no en los últimos 2 o 3 años, en el que hemos visto un particular interés y también como una adopción sin precedentes, sino que tiene su génesis hace 50 años al menos, consideramos que es necesario no solamente simplificar esa adopción, ¿cierto?, sino comprenderla, capturar sus matices, capturar también cómo puede tener una incidencia en la planificación didáctica, en la evaluación, en las relaciones pedagógicas y en nuestra identidad como maestros y maestras en todos los niveles educativos. Entonces, con este breve preámbulo y también con la idea, que voy a permitirme citar a uno de nuestros autores favoritos en este campo de la estudios de educación y tecnología, el profesor Selwyn, quien dice que siempre estas revoluciones exigen unas reflexiones, unos debates que sean razonables, que se puedan hacer
no solamente, bueno, o digamos, yendo un poco más allá, las reacciones y las respuestas apresuradas, ¿cierto? Sobre cualquier tecnología, en especial sobre la inteligencia artificial, darnos como esta oportunidad, como la que hoy nos estamos dando, de poder conversar alrededor de estos temas que son importantes para nosotros como maestros y maestras. Con esto, ahora sí, de preámbulo, les doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quienes nos acompañan en esta conversación, que versará no solamente sobre sus perspectivas, sus conocimientos, el acercamiento que han hecho a lo que significa la inteligencia artificial, sino también cómo la han experimentado en sus espacios de formación, en los niveles donde ellos están de forma particular. Entonces, tenemos inicialmente al profesor Fernando Zapata Duque. Profesor Fernando es comunicador social periodista por la Universidad de Antioquia, egresado también de la Universidad de Ohio, el Master of Arts Telecommunications, pero hoy lo he dicho bien, profe, doctor en educación también por la misma universidad, investigador de la Facultad de Educación de nuestra universidad, hace parte del grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías y en este momento coordina la línea de educación y TIC en la maestría en educación, modalidad virtual y presencial. Y de forma particular, la sublínea dedicada al estudio de las perspectivas críticas en educación y tecnología. Nos acompaña también el profesor John Alexander Echeverry. Él es docente del área de Ciencias Naturales y Física de la Institución Educativa Comercial de Envigado, líder de iniciativas de innovación pedagógica escolar. Entre esas iniciativas está el proyecto Inventipaz IA, por el cual lo hemos reconocido y también le ha sido merecedor a ella y su equipo de profes y estudiantes de múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Y bueno, se desempeña como docente de básica secundaria. Y tenemos, por supuesto, a nuestra cuota local del programa, me refiero al profesor Víctor Julio Soto Beltrán. Es normalista superior, egresado de la Escuela Normal Superior de Corozal, docente de básica primaria con 15 años de experiencia. En la actualidad labora en la institución educativa Presbítero Gerardo Montoya en Amalfi, donde se encuentra en este momento. Está cursando el 9º semestre de la licenciatura en Educación Básica Primaria con un trabajo de grado acompañado por la profesora Natalia Ramírez, que se denomina Inteligencia Artificial en el aula, un análisis de las estrategias de enseñanza para la educación ambiental en básica primaria, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 perspectivas, 3 invitados con los cuales esperamos tener esta conversación el día de hoy. Les voy a recordar, bueno, un saludo especial también a los profes, ya cada uno tendrá la oportunidad de dejarnos también su saludo y sus palabras, ¿cierto? Les voy a recordar a los profes y a quienes nos acompañan el día de hoy la dinámica de la metodología del espacio. Vamos a tener unos bloques temáticos con unas preguntas que vamos a ir lanzando ante las cuales iniciaremos la conversación. Mientras quienes nos escuchan podrán hacernos por medio del chat algunas preguntas que consideren son pertinentes, son importantes, las cuales vamos a retomar en el espacio que vamos a dedicar a resolver estas preguntas, ¿cierto? Entonces, bueno, para situar a quienes nos acompañan el día de hoy, digamos que lo primero que queremos acercarnos es a esa idea de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, cuáles serían esas perspectivas conceptuales sobre la inteligencia artificial que se pueden reconocer en el contexto académico. Y con esta pregunta inicial, yo quiero darles a ustedes, profes, 3 profes, la palabra. Quien quisiera iniciar, pues puede tomar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy Como lo bien. dijo la profe Vanessa, mi nombre es Víctor, soy docente de básica primaria en la institución educativa Presbítero Gerardo Montoya del municipio de Amalfi, con 15 años de experiencia y soy docente actualmente de tecnología en los grados cuartos y quintos y también por ahí doy unas horitas de ética.
Bueno, profe, gracias por la invitación. Saludar también de manera respetuosa a mi profe Natalia, que está presente en este espacio. Eh, a mis compañeros de práctica, José Quiñones y John Potes, que también están acá apoyándome y para sacar esto adelante. Como lo dijo profe, actualmente estamos desarrollando con la profe Natalia un proyecto de grado denominado Inteligencia Artificial en el aula, un análisis de las estrategias de enseñanza para la educación ambiental en básica primaria. Usted nos dice cómo podemos, cuáles son las perspectivas conceptuales de inteligencia artificial se pueden reconocer en el contexto académico. Desde la experiencia que llevo con mis estudiantes y desde la aplicación que tenemos desde el proyecto, podemos abordar la inteligencia artificial desde dos perspectivas. La primera puede ser la inteligencia artificial como catalizador de habilidades del siglo XXI. Sabemos que es importante preparar a los estudiantes, especialmente los niños de básica primaria, en estas nuevas tecnologías, aunque a veces no es fácil, porque trabajar con niños no es fácil. Eh, por ejemplo, una anécdota que les cuento es que cuando yo iba con los niños a la sala de sistemas, ellos entraban desbordados y creían que solamente a la sala de sistemas iba solamente a jugar. Entonces, es un proceso que llevamos con ellos para acercarlos a estas nuevas tecnologías. Y la inteligencia artificial nos sirve de catalizador para prepararlos para el siglo XXI. Y también vemos la inteligencia artificial como una herramienta para la sostenibilidad. Nuestro proyecto de grado enmarca la inteligencia artificial y la educación ambiental. Y esto es muy importante porque no solamente vemos la inteligencia artificial como una tecnología, sino un facilitador para analizar grandes conjuntos de datos ambientales y modelar escenarios futuros. Se le enseñan a los estudiantes generar la conciencia ambiental a través de la creación de historias e imágenes que más adelante les estaré contando. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Voy a hablar también desde la inteligencia artificial basado en el proyecto de Inventipaz IA. ¿Qué significa Inventipaz IA? Que tiene que ver directamente con el eje temático de hoy. Nosotros somos una institución que trabajamos a través del STEM. El STEM es desarrollar habilidades en los estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Ya algunas vertientes le ponen un más H de humanidades o la de artes donde nosotros también nos estamos, digamos, acogiendo a este tipo de estrategias metodológicas para desarrollar proyectos de impacto. Gracias a la inteligencia artificial, lo que nosotros hacemos son utilizar programas que potencian esas habilidades del siglo XXI y también que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades blandas. Entonces, a través de los diferentes programas que los estudiantes están aprendiendo a manejar, hemos desarrollado durante varios años diferentes inventos. Estos inventos tienen también, digamos, una aplicación a la parte ambiental y en la parte social. Los inventos usted los puede encontrar en las redes sociales, desde YouTube, en la página de Facebook de la Institución Educativa Comercial de Envigado, el TikTok. Entonces es como esa fusión entre las TIC, esa fusión entre las áreas STEM, para que también aplicando la inteligencia artificial se potencien las habilidades del siglo XXI, también se potencien esas habilidades blandas a través de los diferentes programas y herramientas tecnológicas que se desarrollan a través de la IA para mejorar los procesos educativos. Entonces, desde el campo de la Institución Educativa Comercial de Envigado, estamos muy abiertos a que los estudiantes las conozcan, a que las aprendan a manipular, para que esto le ayude a potenciar y a mejorar los diferentes proyectos que han, digamos, dado un impacto no solamente a nivel municipal, sino que también a nivel nacional e internacional, y con los cuales hemos podido darle como ese estatus de ABP a la Institución Educativa Comercial de Envigado. Muchas gracias. Gracias, profe John Alexander, por compartirnos esa perspectiva institucional. De acuerdo con la pregunta que nos haces, pues también hablo desde el lugar que ocupo en la relación que tenemos académicamente hablando con esta tecnología, en el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías y en el nodo de inteligencia artificial en el que estamos trabajando en la Facultad de Educación, pues dedicamos algunas de nuestras apuestas a explorar cuáles son las conceptualizaciones que están emergiendo con relación a esta tecnología. Yo entiendo, digamos, esto de las conceptualizaciones a la luz de
un poco la pregunta para mí vendría siendo, ¿qué entendemos por IA cuando hablamos de IA? En ese sentido, nosotros hemos identificado, cuando me refiero a nosotros, pues hablo de las profesoras y los profesores que trabajamos en este colectivo académico, la mayoría de los cuales son maestras y maestros que se están formando en nuestro programa de maestría y en nuestro programa de doctorado. Es decir, aprendemos sobre la inteligencia artificial, las formas en las que la estamos entendiendo y lo que hacemos con ella en los contextos educativos, gracias a las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría y doctorado principalmente. Algunas de las cuales se orientan a hacer exploraciones audaces como las que los maestros Víctor y John Alexander nos han compartido, ¿cierto? Al escucharlos venía a mi mente una comprensión de la IA que se hace también muy habitual en las revisiones de literatura que hemos hecho en los últimos años, de acuerdo con la cual es una tecnología que parece contener unas posibilidades muy interesantes, unos atributos portentosos para acompañar la labor de las maestras y los maestros en procesos de enseñanza, como los que los profes han descrito, es decir, aquellos vinculados al desarrollo de habilidades que en algunos casos se llaman habilidades para el siglo XXI o habilidades agrupadas bajo la sigla STEM y sus otras derivaciones. Nos ha parecido muy interesante pensar cómo desplegar o explorar más bien, porque finalmente estas investigaciones las hacemos para entender qué contiene la IA en contextos en los que existen mayores privaciones para el desarrollo de estas habilidades o limitaciones, como los que se hacen presentes en algunas escuelas rurales multigrado, en las que, por supuesto, por asuntos relacionados con la dotación de infraestructura, no solo de tecnología digital, sino asuntos como la dotación de Internet y energía eléctrica, pues interactuar con tecnologías digitales a veces resulta complejo. Allí hay un estudio que se ocupa de indagar cómo particularmente ChatGPT, que es una IA de modelo de lenguaje extenso, puede servir como acompañante en los procesos de tutoría que una maestra o un maestro puede adelantar con chicas y chicos para trabajar con herramientas digitales como Scratch y con Legos en el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional en niñas y niños de 6 escuelas rurales multigrado en el Bajo Cauca antioqueño. Una investigación como esa da cuenta de una conceptualización de la IA que es alentadora y que es la que nos empieza a indicar que puede ser una tecnología, como han sido las tecnologías digitales históricamente. Esta se puede constituir en un poderoso aliado para que quienes trabajamos en educación y de manera particular las maestras y los maestros podamos hacer cosas que de otra manera no podríamos. A mí me parece muy importante en esa perspectiva destacar que emerge un principio pedagógico importante en cuanto al uso de la tecnología y es este según el cual no deberíamos utilizar las tecnologías digitales para enseñar cosas que enseñamos bien sin ellas. Deberíamos usarlas para enseñar cosas que no podríamos enseñar de otra forma si esas tecnologías no existieran. Y en ejemplos como los que los profes han descrito, a pesar pues de lo limitado del espacio, pero seguramente nos van a hablar más de ellos, yo ya intuyo que ese principio pedagógico se hace presente y es un poco lo que a nosotros nos interesa cuando acogemos esa conceptualización. Pero también hemos identificado que hay otras formas de entender la IA que resultan un poco alarmantes y que están muy presentes no solo en la literatura académica. Hay un artículo que leíamos recientemente que titulaba Dejen de hablar caspa. En inglés la palabra que utilizan es otra, pero es un artículo publicado en una revista científica de renombre. Dejen de hablar caspa. Las IAs no son ni tutores pedagógicos ni asistentes educativos de ningún tipo. Era un artículo que pretendía instalarse en el debate que para algunas personas que trabajan en el mundo intelectual sugiere la sola idea de que podamos imaginar que la IA puede hacer cosas también o cosas similares a las que hacemos las educadoras y los educadores en el aula. Esa forma de entender la IA como una tecnología que digamos un poco, se vende como lo que no es o se presenta como lo que no es. Incluso interpela el mismo término inteligencia artificial. Nos dice esto debería llamarse más bien sistema avanzado de procesamiento de datos. El que se le llame inteligencia es problemático porque le estamos dando unos poderes y unos atributos que en realidad no tiene. Esto no piensa, esto no escribe, esto no hace. Da cuenta, digamos, también como de un posicionamiento que suele ser habitual en nuestra relación con la tecnología.
y es la de ser optimistas y acogerlas con agrado, asumiendo pues que nos pueden dar posibilidades interesantes para trabajar con ellas, o la de rechazarlas de tajo porque consideramos que pueden desplazarnos. Incluso saben todas y todos acá, no son pocos los lugares desde los cuales se nos dice que entre los trabajos que van a desaparecer puede estar el de las educadoras y los educadores. Como investigadoras e investigadores en el campo, nosotros nos procuramos situarnos en la línea que divide esas dos posturas para tratar de entender de qué manera podemos contribuir a una apropiación adecuada y sobre todo a un uso responsable con el planeta y con los seres humanos y saludable con relación a lo que somos nosotras y nosotros en la relación con la tecnología de este desarrollo que ahora ocupa tanta de nuestra atención. Muchas gracias, profe Fernando. Quiero aprovechar como ese impulso que hemos dado y que usted ha mencionado, algunos asuntos que tienen que ver con los discursos públicos sobre inteligencia artificial, que suelen centrarse en visiones, digamos, de cierta forma un poco más apocalípticas, donde se reconocen como máquinas, se podrían reconocer como máquinas sensibles o pensantes que reemplazan al profesorado y que hacen innecesaria, entre comillas, ¿cierto? Esta idea de la escuela o el aprendizaje entre humanos. La realidad de la IA que actualmente se implementa en contextos educativos es mucho más modesta, realista y distante a lo mejor de esas especulaciones, y en ese sentido quisiera que de pronto el profe Víctor, el profesor John Alexander nos contaran un poquito más de qué hace la diferencia, digamos, el uso de la inteligencia artificial en esas apuestas de las que ellos nos han contado hace un momento, frente a otros desarrollos tecnológicos o a otras formas de incorporar tecnología en el ámbito educativo, y que seguramente pues también ellos han transitado por allí en el ámbito escolar. Buena pregunta, Vanessa. ¿Qué hace la diferencia, cierto? Nosotros como maestros tenemos el deber ético de enseñar a los estudiantes, valga la redundancia, la ética de la inteligencia artificial. Y yo creo que nosotros estamos llamados a esa transformación social. Sabemos que la inteligencia artificial son un conjunto de herramientas que piensan como un ser humano, que son pensantes, ¿cierto? Entonces, nosotros como maestros estamos llamados a eso, a la transformación social y laboral. Es nuestro deber ético preparar a los niños para un mundo donde el 80% de sus futuras tareas laborales podrían ser asistidas o realizadas por inteligencia artificial. Tengo una experiencia con los niños y es que nosotros creamos historias partiendo de herramientas de inteligencia artificial, pero ahí es donde entra lo ético, vamos a confrontar. Sabemos que la inteligencia artificial, todo lo que nos genera la inteligencia artificial no es verdad. Entonces ahí como el deber como maestro es esa esencia humana que tenemos. Entonces, por ejemplo, les pedimos a los niños, vamos a crear un cuento. Primero ellos crean el cuento y ese cuento lo llevamos a la inteligencia artificial. ¿De qué diferencia encontramos entre este cuento que nos generó la inteligencia artificial y el que me hicieron ustedes? Y vemos que la conciencia humana es fundamental, esa ética que hay. En estos días me pasó algo muy curioso y es que yo les dije a los estudiantes, ¿cómo sería si a ustedes les enseñaran robots? ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían bien? ¿Se sentirían mal? Los niños decían, uy, profe, no nos gustaría. Y yo, ¿por qué? Profe, porque nos haría falta ese calor humano. Nos decían los niños en su inocencia, ese calor humano y esa charla con usted, profe, nos haría falta. En cambio, el robot vendría y solamente nos daría la clase y dijo una niña y se desconectaría, profe. Entonces vemos que la esencia humana es muy fundamental y es lo que nos convoca a nosotros como maestros, enseñar a los estudiantes la ética de la inteligencia artificial y también la relevancia pedagógica que tiene esto. Muchas gracias. Quiero conectar lo que está diciendo Víctor con la siguiente pregunta y que está muy enfocada ahora a, digamos, si consideramos o podríamos decir más bien que esas formas en las que se está incorporando la inteligencia artificial o en el marco de esas comprensiones a las que ustedes han hecho referencia sobre la inteligencia artificial,
podrían repensar entonces en ese sentido el rol del maestro en todos los niveles. ¿Han asumido ustedes un rol distinto en estas incorporaciones? O digamos que los cambios no han sido o han sido un poco más modestos o han sido un poco distintos a lo esperado. Adelante, Víctor, tranquilo. Sí, hola Vanessa. Sí, buena pregunta, Vane. Vea, es como dijo el profesor Fernando, cierto, ahorita, y tú nos dices que desde nuestra experiencia se está transformando la inteligencia artificial, la manera en que pensamos la educación y el rol del maestro, yo digo que sí. Y la inteligencia artificial no solo está transformando, sino que está forzando una ingeniería del pensamiento pedagógico y del rol que tenemos como maestros. Nosotros como maestros estamos llamados a transformar la educación. Sabemos que en nuestros planes de estudio, en nuestros planes de áreas, ya es momento de incorporar esa inteligencia artificial y ya sabemos que la educación no se centra en memorizar, sino en desarrollar la capacidad de interrogar, validar y aplicar el conocimiento que genera por la IA. Entonces ahí es donde nosotros entramos, donde el maestro entra y es coger esas herramientas que nos sirven y llevarlas al aula. Y no enseñarle porque mucha gente cree que inteligencia artificial es solo ChatGPT. No, hay muchas herramientas y todos los días salen herramientas diferentes para que nosotros como maestros podamos impartir en el aula. La inteligencia artificial llegó para quedarse y esto es una realidad y nosotros como maestros debemos adoptarlas. No pensar que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, porque como les dije anteriormente, la esencia humana es irreemplazable. Entonces, sí está transformando, hablo desde la básica primaria, el rol del maestro, ya que nosotros somos unos facilitadores. Traigo acá, la semana pasada asistí al tercer Congreso Internacional de Educación Virtual, programada por la Universidad Católica del Norte, y me quedo con unas palabras que dijo el profesor Mateo Muñetones. Él dijo, abro comillas, la primera tecnología de enseñanza es el profe, cierro comillas. Y ahí es donde nosotros los profes, estamos llamados a ser facilitadores, a ser transmisores de esos conocimientos y saberles llegar a los estudiantes. Desde mi experiencia, pues como les dije al principio, fue difícil, ya que muchos niños solamente pensaban inteligencia cuando les inculqué el tema inteligencia artificial, ChatGPT, ChatGPT. Entonces, acercarlos a esas herramientas ha sido muy significativo, ya que hoy en día nosotros vamos a la sala de tecnología, que es nuestro lugar de trabajo, o en el aula, y ellos son capaces de asimilar cuando empezaron con lo que tienen ahora los conocimientos. Entonces, yo digo que es muy importante que la inteligencia artificial sí eh, está transformando la labor de los docentes. Muchas gracias. No, lo que pasa es que, a ver, yo, dada, digamos, como el énfasis, digamos, que tiene la discusión que nos has propuesto, yo te anticipaba que yo probablemente te servía mejor como parte del auditorio que como invitado, porque escucho con gratitud, atención y admiración al profe Víctor y me generó pues como mucha expectativa lo que nos compartía el profe John Alexander. Y al escucharlos, como me pasa pues con las maestras y los maestros que trabajamos y son quienes nos enseñan sobre esto, me siento muy poco autorizado para hacer reflexiones de ese tipo porque no habito la escuela. Y me parece que ese es un asunto importante pues que hay que destacar y es que quienes investigamos el uso de las tecnologías en el aula a veces emprendemos aventuras poco responsables cuando hablamos sobre lo que es la escuela y lo que significa habitarla. En ese sentido, a veces asumimos unas posturas que, aunque parezcan muy sofisticadas y contengan bemoles que nos parecen muy atractivos en cuanto a la elaboración teórica, porque hicimos una investigación y eso se nos ocurrió X o Y cosa, las resonancias que nos genera escuchar a los profes nos devuelven a la certeza de que para entender qué es lo que pasa en la escuela hay que habitarla. Yo solo añadiría a lo que el profe Víctor ha dicho y lo añadiría pues con el permiso de uno de nuestros estudiantes que es mi maestro y maestro de las compañeras y compañeros
con quienes estamos viendo uno de los seminarios que dictamos sobre este tema. El profesor es egresado de nuestra facultad del programa de, bueno, ahora es educación infantil, ¿cierto? Antes era pedagogía infantil. Sí, sí, señor. Y como educador infantil ha habitado la escuela, ¿cierto? Ya unos cuantos años, a pesar de que es un hombre muy joven, y ahora está haciendo su doctorado con el único propósito de volver a la escuela, a estar con sus niñas y sus niños, o como él dice, con sus amores. En las conversaciones que hemos tenido sobre la inteligencia artificial, este maestro portentoso, a quien le hemos otorgado además esta dignidad en el contexto del espacio de trabajo que tenemos, nos ha hecho durante 2 sesiones del curso una reflexión muy importante sobre el lugar que ocupa el cuerpo. Allí donde aparecen en la literatura imaginaciones de acuerdo con las cuales las inteligencias artificiales, partamos de algo pues, que me parece importante también reconocer, y creo que las profesoras y los profesores que nos acompañan, pues si no estar de acuerdo, diría por lo menos considerarlo. Y es que si bien estamos en capacidad de reconocer o llegar a un consenso con relación a lo que son los atributos que caracterizan una buena docencia, a una buena maestra, un buen maestro, también debemos reconocer que primero, no siempre se dan las condiciones para que una maestra sea la buena maestra o el buen maestro que puede ser. Y segundo, en todos los niveles educativos tenemos malas y malos maestros. Y de esto se aprovechan las industrias tecnológicas y los discursos pro-tech en educación para decir, pero si sus niños no aprenden, aquí hay una tecnología que puede hacerlo. Este maestro nos llama la atención sobre algo que definitivamente estas tecnologías no pueden hacer y que termina definiendo de manera radical la vigencia y la importancia de que una maestra, un maestro, es decir, un ser humano, esté con las niñas y los niños. Y a la luz de esto nos ha enseñado un poco cómo es el lugar protagónico que ocupa el cuerpo como forma de, es decir, el cuerpo encarna todo lo que es lo que él llama, apoyándose, si no estoy mal, en el profesor Saldarriaga, el gesto pedagógico, pues tenemos razones más que suficientes como para albergar esperanza cuando estos discursos aparecen y se hacen cada vez más presentes, especialmente en lo que circula por los medios de educación y lamentablemente también en algo frente a lo cual estamos llamados a actuar con responsabilidad, la política educativa. Porque la política educativa, especialmente en el contexto en el que el país se está configurando actualmente, parece estar más alentada por los discursos de las compañías de tecnología que desarrollan todas estas herramientas, que por el sentir, el saber pedagógico que se expresa en palabras como la del profe Víctor cuando nos dice es que la primera tecnología somos nosotros, los maestros. Eso como para asomarme un poco a lo que el profe nos ha compartido. Muchas gracias, profe Fernando. Agrego allí también a lo que usted nos está compartiendo, y también nos decía ahorita el profesor Víctor de la preferencia de sus estudiantes, además por el acompañamiento docente, las indagaciones que se han hecho desde el ámbito también de la psicología sobre lo que se reconoce como el valle inquietante, y la extrañeza que nos produce la perfección, ¿no? Creo que esta podría ser una idea con la cual podríamos tener también resistencia, y es, estamos acostumbrados a ese relacionamiento con un algo que parece ser mejor en todo sentido, ¿cierto? ¿Y qué significa eso para nosotros y cómo nos hace sentir eso? Bueno, aprovechando que retorna a nosotros el profe John Alexander, no sé si el profe alcanzó a escuchar la última pregunta. No, Antes qué de que pena. Hubo acá un apagón y sabe que la tecnología cuando uno más la necesita falla, entonces tuve que volverme a conectar. Si quiere me las puede repetir y claro que colaboro con mi aporte. estábamos hablando, profe, de la diferencia que podría presuponer el uso de la inteligencia artificial frente a otros desarrollos tecnológicos en el caso de la experiencia que usted nos contaba, y si también supone eso cambios o transformaciones en el rol del maestro. ¿Ustedes han identificado ese tipo, digamos, tienen claridad sobre esas diferencias, sobre esos aportes que puede hacer la inteligencia artificial, y además, pues, lo que ha significado para ustedes el rol del maestro en la experiencia que ahorita nos contaba? Sí, exactamente. Yo pienso que nosotros desde la institución educativa comercial que trabajamos por ABP y que estamos desarrollando tan fuertemente el STEM,
Nosotros no vemos la inteligencia artificial como ningún obstáculo, ni que con ese temor de que nos va a reemplazar a nosotros como docentes, sino que lo vemos es como un medio o incluso como una oportunidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar en los estudiantes diferentes competencias. Entonces no lo estamos viendo como un producto, sino más bien como el medio o el camino para que los estudiantes puedan desarrollar las diferentes iniciativas. Vuelvo y entonces retomo el trabajo que estamos llevando articulado aproximadamente hace 8 años. Nosotros durante varios años hemos estado realizando diferentes inventos, diferentes estrategias de gamificación y ahora que ya estamos apropiando y que estamos, digamos, instruyendo a los estudiantes en el manejo ético de la inteligencia artificial, hemos estado viendo cómo ellos también empiezan a desarrollar otras diferentes habilidades y otras diferentes competencias. Entonces, digamos, ante las dificultades y como nos decía el profe Fernando, ante lo que de pronto ellos no son capaces de realizar o que uno como profesor ve como una dificultad, entonces recurrimos a diferentes apps en inteligencia artificial que han permitido, digamos, aclarar, mejorar e incluso a los estudiantes potenciar las estrategias inventivas. De hecho, les cuento pues que hace poquito ganamos el Premio Nacional al Inventor Colombiano y mucha de la herramienta que utilizamos para hacer una prótesis, que era una mano robótica para el túnel carpiano y la artrosis, que fue el invento con el que desarrollamos este año, tuvimos la colaboración de herramientas de inteligencia artificial para hacer los planos, la utilizamos también para el tema de la programación, la hicimos también para el tema de la simulación. Entonces, digamos, si los estudiantes saben aplicarla, no esperando un producto final, sino como un medio para ir realizando, digamos, en el paso a paso, que es lo que busca también el aprendizaje basado en proyectos. Y eso también es lo que el Ministerio de Educación Nacional está, digamos, impartiendo, una educación STEM y dentro del STEM está articulado la inteligencia artificial y ahora también se está tratando por centros de interés. Entonces, mira que todo lo que se está, digamos, estipulando el del Ministerio de Educación Nacional es no alejar a los estudiantes de las herramientas tecnológicas, sino antes al contrario, involucrarlos, que ellos las conozcan, que aprendan su uso ético y que las aprendan a aprovechar, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos, las simulaciones que hicimos para esa mano robótica fueron con programas de inteligencia artificial, los chicos para poder generar una programación que generara esa electroestimulación, porque era una mano robótica que genera electroestimulación a través de unos electrodos, fue gracias a una programación que la inteligencia artificial les dio unas bases para mejorar la que ellos ya tenían. Entonces nosotros teníamos una base de programación y los chicos tenían una base de robótica, pero fue, digamos, a estas herramientas de inteligencia artificial que ellos dijeron, ve, vamos a mirar qué nos recomiendan, qué apps hay. Entonces también eso motiva a que los estudiantes indaguen y conozcan las diferentes herramientas. Y creo que nosotros también los docentes tenemos un reto y es estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Porque sabemos que los estudiantes todo el tiempo están actualizándose y nosotros como maestros también debemos de generar como ese aprendizaje y estar todo el tiempo actualizándonos en estas herramientas para, digamos, estar como en el contexto real y de lo que realmente quieren los estudiantes. De ahí lo que llaman los centros de interés. El ministerio está planteando que incluso todas las instituciones plantearan, digamos, áreas diferentes y que sean áreas afines a lo que les gusta a los estudiantes, porque sabemos que ellos ya de pronto no quieren tantas clases de tablero, de tiza y tablero, pues como se dice anteriormente, sino que también se hayan clases más lúdicas y es a través de, si aprovechamos esos recursos tecnológicos, podemos generar como esa motivación. Incluso el mismo Ministerio de Educación Nacional hace muchas convocatorias para dotar a los colegios de herramientas tecnológicas, de herramientas de cómputo, para capacitarnos. Todo el tiempo vemos cómo hay capacitaciones en STEAM, en inteligencia artificial, y yo creo que nosotros también debemos ver ese desafío como una gran oportunidad para generarle a los estudiantes como ese incentivo hacia las nuevas tecnologías y a esas habilidades del siglo XXI, que es lo que está ahora fortaleciéndose a través del STEM y de la misma inteligencia artificial. Profe John Alexander, muy interesante las experiencias que nos cuentas y quiero aprovechar que mencionaste un aspecto que para nosotros es sensible, es importante además porque la perspectiva
digamos, más bien nuestra misión como facultad es la formación de maestros y por lo general cuando hacemos investigación en el ámbito de la educación y las TIC, una categoría que emerge casi siempre cuando hacemos estas revisiones de literatura tiene que ver con la importancia o el lugar fundamental de la formación de maestro, tanto formación, me refiero formación profesional o para el desarrollo profesional docente o formación inicial. Y quiero que nos pensemos un poco en eso, en términos de qué consideramos que puede ser relevante en términos de la formación. ¿Ustedes cómo resuelven, en el caso propio de la experiencia que nos están contando, cómo resuelven o cómo han abordado el tema de la formación de sus profes en la institución educativa de Envigado? Bueno, nosotros en este sentido somos muy afortunados porque la Secretaría de Educación de Envigado, digamos, está muy alineada a lo que el Ministerio de Educación Nacional en este momento está estipulando dentro de sus estándares y constantemente estamos recibiendo capacitaciones. Hay un centro de ciencia y tecnología de Envigado y tenemos también la formación de Master Teacher. Entonces, digamos, Envigado le está apuntando mucho a la formación docente y digamos durante el año facilitan diferentes capacitaciones. Y lo bueno es que digamos ellos mismos avalan para que las instituciones educativas le den los permisos a los profes. De ahí también la importancia de que los rectores y los mismos coordinadores también estén como concientizados de la importancia de esas capacitaciones y de esa formación profesional que nosotros debemos de tener en estos recursos nuevos tecnológicos que están emergiendo pues en todo el contexto actual. Entonces, en ese sentido, como te digo, somos muy afortunados porque desde las capacitaciones de la Secretaría de Educación y a la vez, digamos, en la institución educativa también generamos también esos diferentes espacios para compartir proyectos, para que los profesores nos cuenten de experiencias exitosas, para también que, digamos, se haga ese proceso de divulgación, si conocemos diferentes herramientas y digamos, en este caso también tuvimos la capacitación este año para todos los maestros, exclusivamente para el uso de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, creo que en ese sentido Envigado tiene muy claro hacia lo que está apuntando ahora la educación y por eso yo creo que los altos y buenos resultados, porque digamos eso se ha visto en la calidad educativa, en los resultados de las pruebas estándar y de las mismas pruebas IFES. Y creo que se debe a que Envigado le está apostando mucho a la formación tanto de docentes como de estudiantes, porque constantemente extracurricular tenemos diferentes programas que se le están ofreciendo a los mismos estudiantes de las instituciones para que después de que salgan de las clases aprovechen esos espacios para seguir aprendiendo. Entonces yo creo que cuando está alineado el colegio con la misma entidad municipal, la misma Secretaría de Educación, yo creo que se pueden generar muy buenos resultados y eso mismo se refleja cuando hay como esa comunicación, ese trabajo mancomunado entre las diferentes instancias. Muchas gracias, profe John. Tú has mencionado algo que es muy importante y tiene que ver justamente con eso último que mencionas, y la articulación de un lado administrativa, institucional y por otro lado académica para que se puedan desarrollar de buena manera pues los planes y proyectos, además que los profesores, los maestros, maestras tengan las mejores condiciones. En este sentido, también quiero aprovechar el que estamos hablando de formación docente, porque yo sé que, Víctor, en su trabajo de investigación, se está acercando con unos desarrollos a la comprensión de la inteligencia artificial para el desarrollo del proyecto, pero el profesor Fernando Zapata también desde la formación en posgrado, sobre todo en la licenciatura de la facultad, no tenemos cursos directos sobre inteligencia artificial, pero hemos tratado desde la línea de formación, educación y TIC, apuntar a fortalecer esa sublínea de perspectivas críticas, incorporando cursos que tienen que ver con humanismo digital, con inteligencia artificial. De pronto ustedes quisieran apuntar algo que es importante pensarnos en la perspectiva de la formación, no solamente inicial, porque ya he mencionado que, digamos, no tenemos en el marco de la estructura curricular de las licenciaturas, cursos orientados a inteligencia artificial, pero pensando en un evento futuro, en unas proyecciones en el cual consideramos, como ya lo hemos mencionado, la importancia de que la inteligencia artificial sea objeto de estudio y a partir de las experiencias que ustedes han tenido,
pudieran contarnos algunos elementos que pueden ser clave para incorporar en apuestas formativas para docentes. Vale, sí, muy importante lo que dices. Incluso yo he asistido y he estado en 3 diplomados de inteligencia artificial. Soy un amante de la tecnología y me gusta mucho este cuento de la tecnología. Incluso me disfruto mucho el proyecto de grado con mis compañeros, ya que es algo que me gusta. Y creo que una de las apuestas formativas en cuanto a la inteligencia artificial es de hablar del uso ético que debemos darles como docentes a la inteligencia artificial. He estado en varias capacitaciones y nos mencionan un montón y un sinnúmero de herramientas para aplicar, pero ¿dónde está el uso ético? A veces lo dejan a un lado. Entonces, nosotros como docentes, ¿cómo vamos a llevarle esa inteligencia artificial a los estudiantes? No que pase como en muchas ocasiones ¿qué es la célula? Los niños van a ChatGPT y cortan y pegan lo que encontraron allá. Entonces, ¿qué hace? O sea, ahí no hay una capacidad de razonamiento del estudiante, solo copió y pegó lo que le generó una máquina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros como docentes tomamos ese conocimiento y lo transformamos en un aprendizaje significativo? Desde mi experiencia con los niños, nosotros empezamos con el uso ético. O sea, venga, la inteligencia artificial, Gemini, que es una de las plataformas que trabajamos, nos genera una historia, pero vamos a ver esa historia, ¿cierto? ¿Por qué esa historia? Porque así vamos, entonces los niños vamos a coger ese razonamiento y vamos a discutirlo. Entonces volver eso que nos generó la máquina en un pensamiento crítico, enseñarlos a ser críticos. Entonces yo digo que en la formación hablen mucho más que todos los docentes, sobre la puesta en escena y la ética de la inteligencia artificial, que es lo que nos convoca. Muchas gracias, Víctor. Profe Fernando, quisiera agregar algo más. Sí, pues antes de darle la palabra a Luis Omar, o me expresar a la luz como de las resonancias que me genera escuchar a los profes, especialmente cuando escuchaba al profe John Alexander, un poco como que la idea que se venía a mi cabeza es, esta es la gente que sabe cómo es que tenemos que resolvernos en la relación que a veces en discursos más de corte teórico y mucho más vinculados a las formas en las que la IA habita la enseñanza en las áreas de las ciencias sociales y humanas. Eh, habría mucho que aprender a la luz de una experiencia como la que él nos comparte y por supuesto también lo que ha expresado el profesor Víctor. Pero ¿por qué me refiero de manera particular a lo que John Alexander nos ha contado? Llevan 8 años trabajando con IA. Nuestra línea dedicada al estudio de la IA tiene 2 años recién cumpliditos. Y le empezamos a dar importancia, y voy a confesar algo aquí a todas y a todos los participantes. No investigábamos la IA porque no nos parecía interesante y porque considerábamos en el reconocimiento que teníamos de esta tecnología y su funcionamiento que era algo que estaba circunscrito al ámbito de la interacción con herramientas informáticas en procesos complejos, como los que el profe ha descrito y que me parecen demasiado geniales. 8 años trabajando con ella, es decir, vienen interactuando con una tecnología que es idónea para el desarrollo de procesos de aprendizaje y de experimentación como los que él ha descrito acá, como tantas otras tecnologías informáticas en campos y dominios muy bien perfilados. Pensaría en atención a la ausencia de cursos que perfilen muy bien las formas en las que las tecnologías pueden servir al desarrollo de aprendizajes como los que ilustran lo que los dos profes nos han contado, que sí es importante insistir, a pesar de lo que tú nos has compartido y todas y todos sabemos, en que las facultades de educación reflexionen sobre cómo los programas, es decir, las apuestas curriculares, insisten en desconocer el lugar transversal que debería ocupar la relación con la tecnología en la formación de las maestras y los maestros. La respuesta suele ser que esa es una relación que se da de manera natural y parece indiscutible, pues, o difícil de objetar cuando uno escucha a los profes hablar sobre lo que están haciendo, pero yo me pregunto, ¿no sería interesante que las maestras y los maestros en formación aprendieran a la luz de lo que ellos y otras tantas maestras y maestros ya están haciendo
en sus aulas y en sus escuelas y en sus instituciones educativas. ¿No debería la facultad desplegar procesos de investigación en los cuales se pueda explorar cuáles son los usos que se están haciendo de las más recientes tecnologías en el aula de clase por parte de maestras y maestros audaces, valientes, ingeniosos como los profes, para poder perfilar los itinerarios en cuanto a las estructuras curriculares que las futuras y futuros profes deban seguir en sus programas? Yo insisto en que esto no debería ser a lo que lleguemos a cuando ya las maestras y los maestros egresen, a ver de qué manera lo resuelven a la luz de las apuestas en las que se aventuren personalmente y de las condiciones en las que cuenten, porque veamos cuántos profes cuentan con un andamiaje tan robusto como el que el profe John Alexander nos ha comentado, ¿cierto? Si volvemos un poco al caso de la situación que yo describía en el estudio que estamos desarrollando en el Bajo Cauca, lo que experimentamos es todo lo contrario, ¿cierto? No hay un respaldo institucional, no hay energía eléctrica, no hay computadores, no hay personal de apoyo. Entonces, hombre, si al menos las maestras y los maestros, a la luz de apuestas como las que los profes nos han descrito, pueden empezar a tener esa relación, además desde también una cierta especificidad. Nosotras y nosotros claramente en la línea creemos en que la relación educación y TIC define un campo en el que hay objetos de estudio, cuyo abordaje naturalmente puede irradiar comprensiones pedagógicas interesantes con relación a cómo los demás asuntos que tienen que ver con las prácticas de enseñanza pueden resolverse. Eso diría pues desde la escucha de lo que los profes nos comparten y desde las reflexiones en las que hemos trabajado nosotros. Va a ser un lugar común, pero claro que en el nodo de inteligencia artificial estamos pensándonos un diploma más, profe Víctor, para que se prepare, otro diploma en inteligencia artificial que queremos operar desde la Facultad de Educación, en el que instalaríamos pues algunas propuestas de discusión y de trabajo conjunto, como lo hemos llamado, es un diploma para aprender entre profes, a ser profes en la era de la IA y que bueno, esperamos contribuya no solo a que las profes y los profes se reconozcan desde lugares tan importantes como el que el profe Víctor ha destacado y que me parece fundamental, porque ciertamente en las ciencias y con el inventario de herramientas en IA que sabemos existen y que los profes han querido destacar hoy, creo que emergen pocos asuntos problemáticos porque es que son IAs para hacer cosas que o bien no podíamos hacer o las hacen más rápido, más fácil que nosotros. Pero con esto de los modelos extensos de lenguaje sí hay un problema, y es que la IA empieza a ocupar unos dominios y unos ámbitos en los que antes no estaba presente. Entonces la escritura, la lectura, la enseñanza de tantas otras cosas en las que esta tecnología no aparecía y en las que emergen dilemas éticos como los que el profesor Víctor señala y que no son, es decir, que como alguien ha expresado en el chat, se están volviendo muy problemáticos también en educación superior, en las prácticas académicas de las profesoras y profesores universitarios. O sea, ya uno sospecha de cualquier correo que le llega, uno no sabe si lo escribió un humano o si esto lo hizo una IA, lo cual ciertamente pues, no debería importar por el hecho de que lo haya escrito ChatGPT, sino porque claramente en un gesto tan elemental como escribirle a alguien para comunicarse con él, hay un posicionamiento ético con relación a lo que significa disponer algo de mí para que la otra persona crea que finalmente soy yo quien le está hablando. Muchas gracias, profe Fernando. Voy a aprovechar ese impulso que nos ha dado con esto último para irnos a este último bloque que quiero lo centremos precisamente en esos aspectos que pueden resultar problemáticos. Usted ha mencionado algunos y que a su vez se traducen en retos para nosotros desde el ámbito de la educación. Como en toda tecnología, resulta digamos, ineludible el poder visualizar o dejar entrever esas condiciones que problematizan los límites, así como las tensiones que comienzan a emerger a partir del uso de la inteligencia artificial generativa. O sea, hablo de los últimos desarrollos de la inteligencia artificial y que lo hemos representado en tecnologías como, ya usted lo ha mencionado, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y unas cuantas más, ¿cierto? Para apoyar procesos, por supuesto, educativos. Y mucho más cuando ya estábamos anunciando desde un principio y también lo hemos podido un poco experimentar con sus participaciones o un discurso, digamos, también promesas,
digamos, escenarios donde la tecnología, este tipo de tecnología es promisoria, ¿cierto? Eso lo destacaba ahorita el profesor Fernández, también el profesor Alexander, y Víctor nos contaba también ejemplos al respecto, pero también otras tantas que no, de las cuales no hemos hablado acá, pero que pueden ser unas acciones más tecnosolucionistas, siempre positivas, que a lo mejor pueden remarcar como esa mirada de que podemos ser prescindibles, ¿no? Podemos prescindir de ciertas características y de acciones que como docentes emprendemos o deberíamos emprender, ¿cierto? Como ahorita el profe lo mencionaba, como la simple reacción de un correo. Entonces, quiero que nos centremos en esta última parte para luego darle lugar a las preguntas que ya están haciendo en el chat. Les voy a pedir que las vayan dejando. Hay comentarios, ya los voy a leer, no me he olvidado de ustedes. Y pueden ir haciendo otras preguntas sobre estos bloques para que las abordemos en la última parte. Pero entonces en esta que les propongo, hablemos de lo que podrían ser tensiones o preocupaciones. Ya ustedes han dicho algunas cosas, ¿cierto? Pero qué cosas, asuntos que a ustedes les preocupe, ¿cierto? Que pueda generar un desborde o que pueda ser preocupante en el campo en el que ustedes se encuentren y desde el lugar que ustedes ocupan. Creo que una de las preocupaciones que existe en cuanto al uso y puesta en práctica de la herramienta de inteligencia artificial es la brecha que hay en infraestructura y conectividad. Creo que muchos compañeros, ellos conocen de mi experiencia y me dicen, ah, chévere tú porque tú tienes un aula de sistemas donde puedes poner en práctica todas estas, ¿cierto? Todos estos contenidos. Pero yo que estoy en una escuelita de 2 horas que, que a veces no llega ni la señal de la Santa Cruz, dicen ellos, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros poner en práctica todo esto que tú haces en el aula? Entonces, sí, eso es uno de los principales retos, la brecha que hay entre infraestructura y conectividad. Entonces, esto requiere que todas las instituciones educativas, especialmente las que les mencioné de bajos recursos, eh, especialmente las zonas rurales, tengan acceso a dispositivos y a una conexión a Internet estable. De lo contrario, la inteligencia artificial solo servirá para ampliar las desigualdades existentes. Entonces, como les decía mi experiencia, los compañeros se me acercan, entonces ellos me dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces, como vuelvo otra vez a las palabras del profe de Mateo, y creo que nosotros, el docente, ahí juega un papel fundamental. Y yo digo, profe, ustedes me imagino que vienen cada 8 días al pueblo, ¿cierto? O vienen cada mes al pueblo. Busquen herramientas que puedan llevar a los estudiantes, por ejemplo, sopas de letras creadas por inteligencia artificial, mapas conceptuales, o llévenles videos también descargados donde puedan enseñarle un poquito, adentrarlos a las inteligencias artificiales. Ahí yo digo que el papel del maestro es muy fundamental, pero es uno de los principales retos. Sabemos que en Colombia la desigualdad es muy amplia, entonces es uno de los retos. Y los otros retos que mencionaba ahorita es la formación docente. El profe mencionaba que en su escuela, en Bello, área metropolitana, eh, constantemente les dan capacitaciones. Acá en el municipio, pues muy pocas capacitaciones nos dan sobre inteligencia artificial. Y las poquitas que llegan, pues no las sabemos aprovechar. Otro de los retos también que tenemos es la puesta en escena y actualización de las mallas curriculares en las instituciones. Es bueno que ya empecemos a integrar la inteligencia artificial como parte del currículo, pero la inteligencia artificial de manera ética. En estos días hablaba con el rector y él me decía que para el próximo año nos van a llegar a capacitar sobre cómo integrar inteligencias artificiales en el currículo. Entonces, y ya yo sé que otras instituciones, especialmente las que están cerca al área metropolitana o que están en el área metropolitana, ya lo han hecho, ya tienen en sus currículos, en sus pensum, tienen esos contenidos. Entonces, los que estamos más alejados, Amalfi está a 3 horas
de la ciudad, entonces siempre las capacitaciones y todo ese tipo de cosas nos llegan siempre al final. Entonces yo digo que es uno de los principales retos que aborda este tema. Muchas gracias. Qué Sí, bueno. perfecto. Entonces yo también pues añadiendo también en relación a lo que dijo Víctor, digamos otro de los desafíos lo he vivido pues con profes y colegas con los que uno a veces habla, que ellos dicen, ay, profe, ya no se puede poner tareas porque esos estudiantes lo hacen todo en ChatGPT y yo ya no sé si eso lo hizo él o fue realmente ChatGPT. Entonces yo les digo, profes, pero bueno, ya los muchachos están utilizando eso, la idea pues vamos a instruirlos para el uso ético, pero uno también como maestro sabe que el muchacho también sustente, o sea, que demuestre que eso que él hizo ahí, si realmente sí lo hizo él. Es así como o sea, a mí eso realmente, pues personalmente no me preocupa si el estudiante utilizó ChatGPT, si se instruyó antes de eso, yo le pregunto, ve, yo cómo formulaste la pregunta, yo quiero saber cómo se la formulaste, a ver si utilizaste los comandos correctos para que te diera la respuesta más válida. O incluso una vez ve los errores y yo es que, mira, formulaste mal o investigaste mal o utilizaste la app que no es. Entonces, yo no lo veo como una dificultad, antes yo trato de sacarle el provecho y ya de ahí es como nosotros llevamos a los estudiantes a la acción, que es algo que, digamos, estas herramientas no tienen la facilidad y por eso digo que nosotros somos irreemplazables, porque nadie va a ser capaz de hacer ese trabajo que nosotros tenemos, que es de esa parte teórica que el estudiante está aprendiendo o que, digamos, está indagando de otras fuentes, llévelo a su contexto real, ejecútelo, demuéstrelo. En el caso de nosotros, como sabes que soy un profe de ciencias y más desde la parte STEM tecnológica, bueno, entonces esto que aprendiste, yo quiero que usted lo programe, que usted me lo demuestre, que usted coja y cree ese prototipo, genere, o sea, genere algo con lo que usted aprendió. Y ya esa es la parte de la solución que nosotros le podemos ver ante esos medios tecnológicos, o sea, no como satanizarlos o prohibirles a ellos su uso, sino antes al revés, nosotros instruirlos cómo lo pueden utilizar correctamente, cómo le pueden sacar ventaja. Y finalmente, bueno, susténtelo, explíquele a sus compañeros qué aprendió, cómo lo desarrolló y miramos que ahí se le está sacando un provecho más significativo a estos aprendizajes y no como tenerle ese temor a que lo estén utilizando de una manera inadecuada. Sí, no, demasiado poder y a eso pues Sí. añadiría que creo que una tensión, digamos, como un problema que me parece o nos parece importante en el colectivo en el que trabajo atender tiene que ver con eso, con pensar un poco como en la formulación o en la incorporación de ciertos principios éticos y de una actitud responsable y de cuidado frente al uso de la IA, que me parece muy importante destacar, aplaudir al escuchar al profe John Alexander decir cosas como que a él no le preocupa, pues, quién escribió eso. Y pensaba en tantas discusiones que hemos tenido acá sobre la obsolescencia de la autoría intelectual, ¿cierto? Es un mundo en el que, como si antes de que ChatGPT empezara a escribir nuestras ideas fueran tan nuestras como a veces presumimos. El asunto acá, cuando me refiero a los principios éticos que deberían acompañarnos en el uso de la IA en los procesos formativos, tiene que ver, en nuestra opinión, más con ciertas prácticas de cuidado y la disposición de un ser responsables en la relación que tenemos con la IA, empezando por nosotras y nosotros como educadores, para que luego podamos hacerlas transitar en el lugar pues, de autoridad y de responsabilidad que nos ocupa cuando estamos ejerciendo nuestra labor como educadoras y educadores. Estos, estos dilemas éticos tienen que ver principalmente para nosotras y nosotros con las formas de disociación que acontecen en la relación que tenemos con las tecnologías y que hemos agrupado básicamente como en tres niveles. Por disociación estamos entendiendo acá una comprensión errónea o equivocada de la realidad, ¿cierto? Es decir, hay una disociación cuando estamos entendiendo la realidad en formas en las que pues esta no acontece genuinamente hablando. Eh, y con esto quiero además ser enfático en que me estoy refiriendo, como tú has señalado, a las inteligencias artificiales generativas, cuyos principales ejemplos son los modelos extensos de lenguaje. Justamente porque estas disociaciones emanan del hecho de que sean inteligencias artificiales que, a diferencia de varias como las que nos ha compartido el profe John Alexander y que son utilizadas en las ciencias,
o como las que uno, es decir, incluso los modelos extensos del lenguaje para trabajar en programación o en la resolución de procesos matemáticos no tienen este problema. El problema con los modelos extensos del lenguaje se instala en el hecho de que trabajan con lenguaje verbal hablado. Y esto es lo que ha hecho que todos los seres humanos podamos por fin utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hablamos con ella. La primera de estas formas de disociación se deriva de lo que nosotros llamamos la gramática de la simulación lingüística. Acogemos una perspectiva, como nos enseña la profesora Melanie Mitchell, de acuerdo con la cual aquí estamos hablando de software, es decir, de programas que están en capacidad de procesar cantidades impresionantes de datos a una velocidad impresionante en comparación con la lentitud con la que trabajan nuestros ordenadores y que a la luz de lo que significan sus procesos de entrenamiento, produce respuestas resultado de procedimientos de orden estadístico. Esto se ve muy claro y seguramente el profe John Alexander lo entenderá mucho mejor que varias y varios de nosotros en la resolución de problemas matemáticos o en ejercicios de programación o en trabajos relacionados con configuraciones de simulación en el área de las ciencias. Es decir, esta es la respuesta que queríamos. Pero cuando estamos hablando del lenguaje verbal escrito y del lenguaje verbal hablado, el asunto empieza a sentirse problemático, especialmente cuando aparecen los adjetivos. Y uno empieza a sentir que esto, que es una respuesta en la que se está utilizando el lenguaje, nos sugiere que la IA habla, ¿cierto? Es decir, esto habla o escribe. Y en realidad es la forma en la que responde a una solicitud que hacemos gracias al procedimiento estadístico que explica su funcionamiento y que está estructurado pues, por redes neuronales artificiales y los algoritmos gracias a las cuales estas funcionan. La segunda de ellas, que nos parece más problemática que la primera, la lingüística, tiene que ver básicamente con el hecho de que uno se expresa en enunciados como la IA me dijo, la IA habló, la IA escribió. En realidad, con lo que estamos interactuando es con una respuesta que está generando un software y que funciona de esa manera. Recordemos que el profesor Douglas McCarthy, que fue quien acuñó el término inteligencia artificial, le puso a esta tecnología ese nombre casi que de forma aleatoria, es decir, porque no se le ocurrió otro nombre. Y porque en la conferencia de Dartmouth en 1956, él tenía que presentar esa nueva línea de investigación de alguna manera y dijo, pongámosle inteligencia artificial, y además lo hizo con la aspiración de que sus colegas lo vieran y dijeran, no, qué buen nombre. Y lo que le dijeron fue, qué nombre tan horrible, pensábamos que era inteligencia de verdad, aquello en lo que ustedes están trabajando. Y él dijo, pues ni modo, le puse artificial para diferenciarla de la de los humanos, y así se quedó. Pero ellos en su colectivo incluso entendieron desde el principio que probablemente ese no era el nombre más adecuado para un sistema avanzado de procesamiento de datos. La segunda me parece muy importante para el trabajo que hacemos educadoras y educadores, especialmente en el trabajo con niñas, niños, adolescentes, pero también con adultos, que en un mundo como este experimentamos niveles de fragilidad que a veces nos parecen desoladores. Y es la de la simulación emocional. La gramática de la simulación emocional acontece cuando las IAs, algunas más proclives a hacerlo que otras, para el caso de las herramientas actuales, Grok probablemente sea una IA que es mucho más proclive a establecer a generar ciertas formas de empatía haciendo uso del lenguaje verbal, de acuerdo con las cuales las personas empiezan ya no solo a creer que la IA habla o escribe, sino que la IA siente, y a generar un vínculo con la IA que desplaza el vínculo que deberíamos tener con otras personas. ¿Y por qué creo que esto es relevante? A pesar de que, como he dicho, no me siento una persona autorizada para hablar sobre esto en el contexto de la labor de las maestras y maestros. Quizás estas ideas puedan resonar en su labor como educadoras y educadores que hacen un trabajo mucho más importante que el nuestro. Y es porque finalmente allí donde una niña, un niño, un joven o una colega o un colega se decanta por tener interacciones en el orden emocional con un chatbot, porque le responde como un ser humano no está en capacidad de hacerlo, se da una disociación que es muy importante abordar, ya que sus consecuencias pueden tener una hondura pues, de la que debemos ocuparnos. Y finalmente, la que me parece es la más problemática, especialmente en el trabajo académico, es la que se deriva de la gramática de la simulación intelectual y que tiene que ver con el hecho de que en las versiones más complejas de estas ideas, que por lo general son las pagas, las respuestas que están en capacidad de generar y los procesos que están en capacidad de adelantar nos sugieren ideas que se ilustran muy bien a través de enunciados como piensa. La IA piensa de esta manera, la IA resolvió de esta manera, la IA procedió de tal manera.
es ciertamente la concepción que los ingenieros tienen del razonamiento en las formas algorítmicas con las que funciona la IA está muy lejos de lo que significa el razonamiento humano, es decir, es apenas una parte. No hemos logrado entender en la ciencia con la que contamos, aún no hemos podido explicar en realidad cómo pensamos los seres humanos. Ahora vamos a pensar que estamos en capacidad de hacer que una máquina lo haga igual. Es decir, razona de acuerdo con cómo lo hace un software cuando tiene un input, lo procesa de acuerdo con las maneras algorítmicas en las que este ha sido configurado y genera una respuesta. Eso es, en el lenguaje técnico de la inteligencia artificial, razonar, pero eso no equivale a lo que significa el razonamiento humano. Y allí donde entonces le atribuimos a la IA esta capacidad, como diría el profesor Eric Sadan, atribuirle a una herramienta de modelo de lenguaje extenso, quiero ser muy claro en que es a este tipo de inteligencia artificial a la que me refiero, la capacidad de enunciar la verdad, allí estamos en problemas, porque nosotras y nosotros estudiamos, leemos, estamos en prácticas audaces y tan geniales como las que los profes comparten, pero las niñas y los niños llegan a sus casas y sus padres, sus tías, sus tíos, sus compañeras, sus compañeros tienen una relación distinta y probablemente no tan moderada con la IA, de acuerdo con la cual estos enunciados empiezan a transmitir formas de disociación. Voy a cerrar señalando que hemos tenido estudiantes de posgrado que son educadoras y educadores y que se han expresado sobre las IAs en términos, en términos tan fuertes como el decir, profe, es que me entiende mejor que lo hacen mis mejores amigas y mis mejores amigos, me aconseja mejor que lo hacen mis padres. He encontrado en ella resonancias y formas de acogida cuando puedo hacer catarsis que no encuentro en ninguno de los seres humanos que me rodea. Eso sin duda alguna tiene que llamar nuestra atención, como de hecho sabemos, pues ya lo ha hecho en varios lugares del mundo, en los que se han experimentado casos problemáticos en los que las niñas y los niños o los jóvenes o los adultos usan la IA para darle curso a asuntos que parece ya no están tan presentes en nuestra relación con nosotras y nosotros mismos y con los otros seres humanos. Y ahí ya paro. Bueno, voy a conectar esto que el profe nos está contando con también lo que está emergiendo desde el chat. Hay algunos comentarios de estudiantes, de profes. Voy a leer el de Cristina Paniagua. Dice, sin duda la inteligencia artificial está presente en nuestra vida y se quedará. Rescato un aporte del profesor Fernando, utilizar la tecnología solo para enseñar lo que no puede enseñarse de otra forma. Esta expresión es un faro que ilumina este acercamiento a la IA. La hemos mirado con algo de incertidumbre y a veces hasta temor, lo que nos lleva a evitarla en el aula en algunas ocasiones. Creo que era también esa la intención de este espacio y lo hemos mencionado como en varias ocasiones, en términos como de las diferentes perspectivas que se pueden identificar sobre la inteligencia artificial. Algunas mencionábamos como tecnooptimista y otras no tanto, pero creo que en el discurso que nos han transmitido los profes hoy hemos visto una que nos da mayor tranquilidad y nos abre un panorama de opciones que creo son interesantes, podemos explorar en todos los niveles de educación. Dice también, voy a leer Albeiro Jaramillo, la inteligencia artificial no es la creadora original, es una herramienta que procesa el conocimiento que los humanos ya generaron. Por eso nuestro rol es insustituible para corroborar y validar que sus resultados sean correctos y realmente útiles. Hay alguien que no tiene nombre acá, pero dice, personalmente me preocupa el uso y abuso de la IA en los procesos universitarios. Dice Cristina, estamos interesados en los contactos de los que habla el profesor Alexander para ayudas tecnológicas y programas que podamos llevar a la ruralidad. No sé, profe, si de pronto por acá, Alexander, por el chat, nos puedes ayudar con este comentario. Retoma Albeiro, Jaramillo, consideran que la educación como ciencia va un paso atrás en comparación con otros campos que ya están utilizando este recurso. Es una pregunta que nos hace Albeiro. José Quiñones nos expresa, en este punto es necesario capacitar a los docentes ya y estudiantes en la creación de los prompts para que la IA identifique lo que realmente quiere y necesita el estudiante. La IA está en un punto de no retorno y por ende los docentes debemos aprender de ella.
Finalmente, Cristina nos vuelve a compartir una idea. Es importante mirar la IA como una herramienta didáctica y desde uso el estudiante demostrar apropiación por medio de una demostración práctica. Luis. Buenas tardes para todos. Hola. Bueno, mi nombre es Luis Omar Palomeque Valente, soy docente en el municipio de Chigoró. Hoy en día me desempeño como tutor y también soy estudiante de básica primaria de la universidad. Soy el primer tutor que estuve como normalista, que fue aceptado en el programa Todos Aprender PTA. Hoy en día estoy ahí, pero estoy estudiando en la Corte de Carepa. Me llamó la atención este encuentro porque verdaderamente me apasiona lo de las herramientas tecnológicas. Me identifico como el profe Víctor, me identifico con él y gozo también aprendiendo, gozo mucho disfrutando, experimentando, soy de los que me quedo analizando. Pero volviendo al caso aquí, hay unos puntos muy específicos que quiero tener en cuenta. O sea, pensar que la IA nos va a reemplazar, nunca podemos pensar eso porque la IA no tiene pasión, la IA no tiene sentimiento, ¿cierto? Entonces, eso sí es característica propia de los seres humanos. Y si no existe ese contacto entre el estudiante y el maestro, no va a haber ese aprendizaje. Por más que queramos, debe haber ese espacio de tranquilidad, de que nos sentamos seguros, de que el estudiante se sienta seguro y nosotros le garanticemos esa seguridad. Eso no lo va a generar la IA, pero sí nos va a facilitar mucho. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿qué me gusta a mí de la IA? Primero, me gusta que como ser humano todas no nos la sabemos y cada uno es un mundo, cada estudiante es un mundo, cada uno de ellos aprende de diferentes maneras. La IA sí nos permite mirar cómo podemos crear contenido de tal manera que podamos integrar a todo ese tipo de estudiantes, porque yo puedo, con un prompt bien adecuado, yo puedo decirle que me elabore una clase partiendo de una estructura que yo tengo, un modelo que se tiene en el colegio, dando las características de mis estudiantes, después de hacer un diagnóstico de los gustos que tienen mis estudiantes, cómo podría yo crear esa clase y poder hacerla que sea también transversal con las diferentes áreas. Eso sí me lo puede hacer, porque sería un chicharrón. Vuelvo y le digo que nosotros lo hacemos en ocasiones, pero es un trabajo bastante arduo y la IA nos aterriza mucha información con respecto a esto, siempre y cuando el PRON esté bien organizado. Una de las tensiones que yo creo y las preocupaciones que debemos de tener es en la parte, decía el profe Fernando, que me uno a él, en la parte de las tensiones, sobre todo en que el estudiante aprende desde ya qué es lo real y qué es lo irreal, ¿cierto? Y qué es lo de inteligencia artificial. Ahí sí tenemos que mirar cómo empezamos desde ya, porque esto ya se está saliendo de control, el avance va. No hace mucho, me disculpan que traiga algo a colación aquí, y queramos o no queramos, leyendo un artículo que pasó Amazon, la empresa Amazon no hace mucho despidió como a 2,000 y pico de trabajadores en Estados Unidos y todos los reemplazó porque el uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, eso nos hace un llamado que tenemos que tener estudiantes competentes, y las competencias deben empezar a crearse unas competencias de inteligencia artificial, ¿cierto? De programación, de cosas, así como el uso de la tecnología bien estipulada, bien concentrada, sobre todo en el proceso de aquí en nosotros de Colombia, o sea, en Colombia, la parte rural, cómo el estudiante puede utilizar la inteligencia artificial para transformar su contexto. Eso creo que es lo más interesante que debemos de tener pendiente. Lo que nos genere la IA, si un estudiante iba a investiga, decía el profesor Fernando que me gustó mucho su intervención, no prestarle atención tanto a lo que él, al contenido, sino cómo esa información que él creó la sustenta y le puede servir para transformarla o ponerla en su contexto en el cual él está viviendo, que es información que le sirva. Por otro lado, decía una parte que nos facilita la inteligencia artificial. Nos permite la creación de contenidos partiendo de la necesidad de los estudiantes. Muchas veces decía el profesor Soto que él hablaba ahora rato lo de Gemini, que les permite crear audiolibros, libros, eso se llama Storybook, es una parte que creó Gemini no hace mucho,
y permite, sí, coger lo que los estudiantes, por ejemplo, ellos mismos creen su cuento y después que ellos creen, pedirle a la inteligencia artificial que se lo reorganice, con lo estructure, con imágenes y que ellos vean ese producto que ellos crearon, verlo reflejado en un libro. Sería muy interesante, puede marcar mucho esa parte de que los estudiantes puedan ver sus creaciones y pueden motivar a la lectura. Claro está, dando las indicaciones bien claras, con un tipo de estructura, lo que usted busque, con los adjetivos, como decía el profe, que tenga conectores lógicos, que esté escrito en prosa, no sé. Pues todo ese decía el profe Fernando, que Grok es una inteligencia que hasta ahora se considera entre todas que trata de redactar lo más humano posible, lo más cercano, no es 100%, pero es lo más cercano posible y creo que Grok nos tiene. Esa parte nos permite empezar a implementar gamificación dentro del aula que genere satisfacción. Hoy en día nuestras aulas están aburridas porque nuestro contenido no está llegando a la satisfacción. Donde hay satisfacción, hay aprendizaje. Una canción que me guste, yo me la aprendo rápido. Una canción que no me guste, voy a pasar tanto y tan difícil para aprendérmela, así el proceso, así sea por una nota, no me va a llenar. Entonces lo que se quiere es, el contenido ya existe, el contenido ya está. Hoy en día la información, todos tenemos acceso a ella. El problema es que si el maestro va a llegar a repetir contenido, a repetir información, pues de nada sirve, porque un estudiante, yo puedo tener un estudiante en mi aula de clase que no vaya a clase, pero cuando llegue yo lo voy a evaluar sobre un contenido y resulta que me gane la evaluación. Yo tengo que colocarle la nota. Pero entonces, si yo le pregunto a él, ¿está esta información? ¿Y cómo con esa información va y resuelve problemas de su contexto? Ya es una cosa totalmente diferente. Y ahí es donde enseñar a pensar, la IA nos puede ayudar un poco a que extraigan información, busquen una cantidad de conocimientos y que esa cantidad de conocimientos, cómo les puede servir, si se aplica o no aplica dentro del contexto. Entonces, para terminar, digo entonces que la IA entonces, se convierte en ese facilitador. Hay una problemática que hay entre maestros, lo decía el profe Víctor hace rato, es que nosotros los maestros, y me incluyo antes de entrar en el PTA, ahora poco a poco he ido aprendiendo muchas cosas, es o sea, entender los lineamientos curriculares, entender los referentes de calidad, los lineamientos curriculares, estándar, y hablemos de todas las áreas. Usted va en estos momentos a ciertas instituciones educativas y le aseguro que un colegio que tenga 40 maestros, por lo tanto usted va a dar por ahí, me atrevería a decir, no sé si me estaría equivocando, y no lo hacen mal, pero me atrevería a decir que más del 50% desconoce los referentes de calidad, o no digamos, los conoce, pero no los interpreta de alguna manera. Entonces, esa guía nos puede facilitar a eso. ¿Cómo ese referente de calidad? Yo le doy los pros y le digo en qué contexto estoy, con qué comunidad estoy trabajando y cómo me ayuda a aterrizar de que se evidencie con una rúbrica bien clara, bien específica, que permita modificación. Obvio está, porque si vamos a aceptar que todo nos lo haga la IA, no tendría sentido. Que nos permita analizar, modificar y aterrizar y poder llevar un contenido más asequible y más oportuno a clase. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omar, por tu intervención. Vamos cerrando este espacio. Bueno, no sé si el profe Víctor me pareció que levantó la manito, ¿sí? Sí, sí, algo ¿Querías corto. agregar algo final? Sí, no, primero un gusto conocer al profe Luis Omar. Él sabe de lo que estamos hablando. Me gusta este coloquio porque reúnen a un profe de profes, reúnen a un profe de bachillerato y un profe de primaria. Son tres contextos diferentes, pero que nos une una pasión, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces son tres contextos diferentes y los abordamos desde diferentes puntos de vista. El profe Luis Omar sabe lo que estamos hablando. Sabemos que en la educación básica primaria vemos de pronto la inteligencia artificial no como algo muy amplio, sino como algo que nos sirva para el contexto. En mi experiencia y en el proyecto que estamos haciendo de grado con la profe Natalia, eso buscamos, transformar el contexto. En cuanto al proyecto de transformar, buscar mitigar una problemática que es lo de la contaminación.
y fortalecer esa educación ambiental. Y lo que hablaba el profe Luis Omar de los prompts, sí, sabemos que los prompts son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que nos genere un producto. Y yo empecé desde ahí, en mi puesta en escena con la inteligencia artificial con los niños empezamos desde ahí, que es un prompt, cómo realizar un prompt. Entonces todo fue ensayo-error. Nosotros creamos historias partiendo de prompts que ellos hacen. Por ejemplo, si vamos a crear un cuento, vamos a hacerle un prompt a la inteligencia artificial, le pedimos unos personajes para que la inteligencia artificial nos genere esa historia. Lo mismo al crear las imágenes. Muchas gracias. Víctor, a ti, muchas gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de este espacio, pero quiero antes de que cerremos, agradecer la participación del profesor Fernando, del profe Víctor, también del profesor John Alexander, que se tuvo que retirar porque él tenía otro evento a las 5:30. Ha sido muy interesante escucharles, poder identificar de esas experiencias, acercamientos que ustedes han tenido, unos escenarios de posibilidad que nos convocan a seguir reflexionando de forma crítica sobre la incorporación o no de la tecnología, sobre el lugar que ocupamos como maestros, como maestras, algunos elementos que son indispensables para pensarnos la formación. Y por supuesto, esas tensiones que emergen de nuestro relacionamiento con la inteligencia artificial, y destaco con esto lo último que nos mencionaba también el profesor Fernando en relación a la simulación lingüística, emocional e intelectual, que podamos reconocer con ello que estamos, digamos, ante un sistema de aprendizaje automático, que la labor docente va mucho más allá de un conjunto de algoritmos, es mucho más compleja, es mucho más significativa y con ello, digamos, apuntamos al reconocimiento de lo que implica para nosotros el uso de la inteligencia artificial, más allá de una mediación, de una herramienta. Yo les contaba al principio de este espacio que nos convoca un posicionamiento frente a la tecnología más como emplazamiento, como un asunto que es complejo, que se relaciona sociotécnicamente con lo que significa para nosotros ser humanos, con también lo que significa en el fondo el lugar que ocupan la tecnología en las relaciones humanas, en las relaciones pedagógicas. Y creo que esta pregunta por las relaciones, lo sociotécnico, nos debe devolver también la pregunta por lo que significa para nosotros ser maestro en este contexto, que es lo que nos podemos llevar, la pregunta más grande que nos podemos llevar de este espacio. Sabemos que no hubo respuesta, no habrá respuesta para todas las preguntas, pero sí nuevas preguntas con las cuales podemos seguir pensando y podemos seguir, como les decía hace un momento, reflexionando sobre ello y seguir explorando esos escenarios de posibilidad que están importantes. Y bueno, con esto yo creo que nos despedimos. Gracias, profe Fernando y profe Víctor, por su disposición y por su tiempo en este espacio. Gracias a ti, Vanessa, a la profe Natalia, a la profe Ana, que por allá las veo. Mi Dios les pague por esta invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias, Vanessa, y al profe Víctor, al profe John Alexander, por estos aprendizajes tan geniales que he celebrado y gracias. Muy chévere todo. Profe Fernando, también A las profes y a agradecerle a los usted, profes. agradecerle, profe, también por todas sus anécdotas, su experiencia y sus aprendizajes, profe. Gracias. No, gracias a ti. Un día esto lo invito al aula de primaria. Qué berriondera, encantado. Muero de ganas pues por estar allí. Y ojalá Claro, tengamos profe. oportunidad de seguir aprendiendo, mis profes, Claro, de profe, ustedes. gracias. Un abrazo. Bueno. Un abrazo fuerte para ambos y para todos. Chao, feliz tarde. Chao, Gracias, profesoras. bendiciones. Adiós.